Ella dijo que la cabaña era suya ahora. Así que apagué la energía, y apagué mucho más que eso. Mi corazón se convirtió en cenizas cuando mi propia nuera me miró a los ojos y me quitó el último pedazo de felicidad que me quedaba. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 68 años y vivo en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Hasta hace 3 meses, pensaba que la vida me había dado todo lo que necesitaba: un hijo amoroso, 2 nietos preciosos y una cabaña en las montañas de Cuernavaca que había sido mi refugio durante más de 30 años. Esta mañana, mientras preparaba pan dulce de calabaza en mi pequeña cocina, con el delantal de flores descoloridas que Rubén, mi difunto esposo, me había regalado en nuestro 20º aniversario, el teléfono sonó con esa persistencia molesta que solo traía malas noticias. Era Ángel, mi único hijo. «Mamá, Jimena y yo vamos a ir a la cabaña este fin de semana», me dijo con esa voz distante que había desarrollado desde que se casó con ella hace 2 años. «No necesitas venir. De hecho, sería mejor que no vinieras». Mis manos temblaron mientras sostenía el auricular. La masa del pan se quedó a medio amasar sobre la mesa de madera rayada. Esa misma mesa donde había alimentado a Ángel cuando era pequeño, donde había cosido ropa para vender cuando Rubén murió y el dinero escaseaba, donde había llorado en silencio tantas noches de soledad. «¿Por qué no puedo ir a mi propia cabaña?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras el corazón me latía como tambor en el pecho. «Porque ya no es solo tuya, mamá. Jimena y yo hemos estado pensando, y creemos que es hora de que entiendas que las cosas han cambiado». El aire se volvió espeso. El aroma del pan dulce se mezcló con el sabor amargo que me subía por la garganta. A través de la ventana de mi cocina, podía ver el mercado de Medellín lleno de vida. Las señoras comprando verduras para el almuerzo. Los niños corriendo entre los puestos de flores de cempasúchil que ya preparaban el Día de Muertos. «Mijo, esa cabaña la construimos tu papá y yo con nuestras propias manos. Ahí están enterradas las cenizas de Canelo. Ahí celebramos tu primer cumpleaños. Mamá, por favor, no seas dramática. Jimena tiene razón. Ya estás muy mayor para estar subiendo y bajando esas montañas. Es peligroso». Jimena tenía razón. Siempre tenía razón según mi hijo. Jimena, con sus uñas perfectas y su cabello siempre peinado como si acabara de salir del salón de belleza. Jimena, que nunca había trabajado un día de su vida, pero que manejaba las finanzas de mi familia como si fuera una ejecutiva de banco. Jimena, que había logrado en 2 años lo que 30 años de viudez no habían conseguido: convertirme en una extraña en mi propia familia. El golpe final llegó cuando Ángel agregó, con esa frialdad que me helaba la sangre: «Además, mamá, Jimena ya está haciendo los trámites para transferir completamente la escritura. Tú ya no tienes que preocuparte por el mantenimiento ni por nada. Nosotros nos haremos cargo». El teléfono se resbaló de mis manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Me quedé allí, de pie en mi cocina silenciosa, viendo cómo la masa del pan se secaba lentamente mientras las lágrimas caían sobre mis mejillas arrugadas. La cabaña de Cuernavaca no era solo una propiedad. Era el lugar donde Rubén y yo habíamos pasado nuestra luna de miel, durmiendo en un petate sobre el piso de tierra mientras construíamos nuestro sueño ladrillo por ladrillo. Era donde habíamos hecho el amor bajo las estrellas, donde habíamos plantado el primer árbol de durazno, donde Rubén había tallado nuestros nombres en la viga principal del techo. «Esperanza y Rubén, para siempre», decía la inscripción que yo tocaba cada vez que llegaba, como si fuera una oración. Después de la muerte de Rubén, esa cabaña se había convertido en mi santuario. Cada fin de semana, tomaba el autobús desde la Terminal del Sur, con mi canasta llena de provisiones y mi corazón lleno de memorias. Allí cocinaba en el fogón de leña, regaba las plantas que Rubén había sembrado. Me sentaba en el corredor a tejer mientras escuchaba el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los pinos. Era el único lugar donde no me sentía como una carga. Pero ahora, Jimena había decidido que era suya. Y mi hijo, mi Ángel,
El niño que había criado sola después de quedar viuda a los 35 años. El hombre por quien había vendido hasta mi anillo de matrimonio para pagar sus estudios universitarios. Ese mismo hijo ahora me miraba como si fuera un estorbo que había que remover delicadamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón desgastado, el mismo donde había amamantado a Ángel cuando era bebé, mirando las fotografías que colgaban de la pared como testigos silenciosos de una vida que se desvanecía ante mis ojos. Ahí estaba la foto de su graduación universitaria. Yo, con mi mejor vestido azul marino, el único que tenía para ocasiones especiales, sonriendo con orgullo mientras él sostenía su diploma de ingeniero. Lo que la fotografía no mostraba era que había trabajado 18 horas diarias durante 6 años, cosiendo uniformes escolares para poder pagarle esa carrera. Mis dedos todavía conservaban las cicatrices de la máquina de coser, pequeñas marcas que me recordaban cada noche sin dormir, cada peso ahorrado centavo por centavo. Recordé cuando Ángel tenía 12 años y quería una bicicleta como la de su amigo Ricardo. Era una Benotto roja, preciosa, que costaba 3 meses de mi sueldo como empleada doméstica. Vendí el único anillo de oro que me quedaba de mi madre, una reliquia familiar que había planeado heredarle, y le compré esa bicicleta. Su sonrisa esa mañana de Navidad había valido cada lágrima que derramé en la casa de empeños. «Mamá, eres la mejor del mundo», me había dicho, abrazándome con esos bracitos delgados mientras olía a champú de manzanilla. Ahora, 25 años después, ese mismo niño que me llamaba la mejor del mundo no podía soportar que su esposa escuchara mi voz por teléfono. Me levanté y fui hacia la pequeña cómoda donde guardaba mis papeles importantes. Saqué una caja de zapatos llena de recibos, notas y fotografías. Era mi archivo personal de sacrificios, aunque nunca lo había visto de esa manera hasta ahora. Aquí estaba el recibo del préstamo que había pedido para el enganche de su primer departamento. 40,000 pesos que había pagado durante 5 años, trabajando fines de semana limpiando oficinas en Polanco mientras él terminaba su maestría. El departamento estaba a su nombre, por supuesto. Para efectos fiscales, me había explicado. Es mejor así, mamá. Aquí estaban las facturas del médico cuando Ángel se enfermó de hepatitis a los 28 años. Como no tenía seguro médico todavía, yo había empeñado los aretes de perlas de mi abuela para pagar el tratamiento. 3 meses de medicamentos caros, consultas especializadas, análisis clínicos. Nunca me devolvió ese dinero. ¿Ya para qué, mamá, si ya estoy bien?, había dicho cuando se lo mencioné meses después. Y aquí, en una carpeta amarillenta, estaban las escrituras de la cabaña. Las originales, firmadas por Rubén y por mí en 1987. Recordé ese día como si fuera ayer. Habíamos ahorrado durante 8 años, guardando cada peso en una lata de galletas escondida detrás de la estufa. Rubén trabajaba dobles turnos en la fábrica de textiles, y yo vendía tamales en las mañanas antes de ir a limpiar casas. Con esta casita, mi amor, nuestro hijo va a tener un lugar donde respirar aire puro y conocer la naturaleza, me había dicho Rubén esa tarde, mientras firmábamos los papeles en la notaría de Cuernavaca. El terreno era pequeño, apenas 1,000 metros cuadrados en la ladera de una montaña, pero tenía una vista hermosa del valle. Construimos la cabaña nosotros mismos, fin de semana tras fin de semana. Rubén cargaba los tabiques y yo mezclaba el cemento. Ángel, que entonces tenía 10 años, nos ayudaba pintando las paredes con una brocha pequeña, llenándose de pintura desde el cabello hasta los zapatos. Cuando sea grande, voy a traer a mis hijos aquí todos los veranos, había dicho una tarde, mientras comíamos quesadillas sentados en el piso de la sala sin terminar. Esa promesa la había cumplido, por un tiempo. Durante los primeros años después de casarse con Jimena, sí venían ocasionalmente. Yo cocinaba mole rojo en el fogón de leña, hacía agua de Jamaica con la fruta del árbol que Rubén había plantado, preparaba chocolate caliente con canela para las noches frías. Pero las visitas se fueron espaciando. Primero decían que el camino estaba muy feo, luego que los niños preferían la alberca del hotel, después que Jimena era alérgica al polen de las flores silvestres. Siempre había una excusa, siempre había algo que les impedía venir al lugar que yo mantenía impecable, esperándolos.
La última vez que vinieron todos juntos fue hace 8 meses, para el cumpleaños de mi nieta Sofía. Yo había pasado 2 días preparando su comida favorita: cochinita pibil que marinaba desde la noche anterior, arroz con leche hecho en la olla de barro y un pastel de 3 leches que había perfeccionado a lo largo de los años. Llegaron tarde, con caras largas y los niños pegados a sus tablets. «Abuela, ¿hay wifi aquí?», fue lo primero que preguntó Diego, mi nieto de 10 años, sin siquiera saludarme. «No, mi amor, pero podemos jugar lotería, o podemos ir a ver los pájaros del bosque». «Qué aburrido», murmuró sin levantar la vista de la pantalla. Jimena se quejó de todo: que hacía calor, que había hormigas, que el baño era muy pequeño, que la comida tenía mucha grasa. Los niños apenas probaron la cochinita pibil y el pastel quedó casi intacto. Se fueron al día siguiente, 3 horas antes de lo planeado. «Es que los niños se aburren aquí, mamá», me explicó Ángel mientras cargaba las maletas al coche. «Ya no están acostumbrados a este tipo de simplicidad. Simplicidad. Mi vida entera reducida a esa palabra. Después de que se fueron, me quedé sola en la cabaña, mirando los platos sucios y la comida desperdiciada. Por primera vez en años, lloré en ese lugar que siempre había sido mi refugio. Lloré por la ingratitud, por la soledad, por la sensación de que todo mi amor se estaba evaporando como el humo del fogón. Pero lo que más me dolió no fueron las palabras de Jimena, ni la indiferencia de los niños. Fue ver cómo Ángel me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta, con esa mezcla de lástima y vergüenza que los hijos desarrollan cuando sienten que sus padres se han convertido en una carga. En la caja de zapatos también encontré algo que me partió el corazón. Una carta que Ángel me había escrito cuando cumplió 18 años, poco antes de entrar a la universidad. «Mamá querida», decía con su letra adolescente, «sé que has sacrificado todo por mí. Prometo que cuando sea profesionista, te voy a comprar una casa grande para que nunca más tengas que trabajar limpiando casas ajenas. Vas a ser la reina de tu propio palacio, y yo voy a cuidarte como tú me has cuidado. Te amo más que a mi vida». Esa carta la había guardado como un tesoro durante 20 años. La releía cada vez que me sentía cansada o desanimada, cada vez que las rodillas me dolían de tanto fregar pisos, o las manos me sangraban de tanto coser. Nunca me compró esa casa. Cuando empezó a ganar bien como ingeniero, se compró un coche nuevo, se mudó a un departamento en la Roma Norte, se fue de vacaciones a Cancún con sus amigos. Y cuando conoció a Jimena, ella lo convenció de que era mejor invertir en su futuro que mantener a su mamá. «No es que no quiera ayudarte, mamá», me había dicho hace 2 años cuando le pedí ayuda para arreglar la gotera del techo de mi departamento. «Pero Jimena y yo estamos ahorrando para comprar nuestra propia casa. Tú entiendes, ¿verdad?» Entendí. Entendí que había criado a un hombre que había aprendido a tomar sin dar, a recibir sin agradecer, a prometer sin cumplir. Y ahora, sentada en mi sala a las 3 de la madrugada, con esa caja de recuerdos en las manos, entendí algo más: que el amor incondicional de una madre puede convertirse en el arma que sus hijos usan para herirla. Los días que siguieron a esa llamada telefónica se convirtieron en una tortura silenciosa. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba esperando que fuera Ángel llamando para disculparse, para decirme que todo había sido un malentendido, que Jimena había hablado sin pensar. Pero las llamadas nunca llegaron. Lo que sí llegó fue algo peor: el descubrimiento de pequeñas crueldades que me fueron desmoronando como gotas de ácido sobre una piedra. El viernes por la mañana, mientras tomaba mi café con leche en la mesa de la cocina y trataba de distraerme viendo las noticias en mi pequeño televisor, decidí revisar Facebook en el teléfono que Ángel me había regalado el año pasado. «Para que te mantengas conectada, mamá», me había dicho entonces con una sonrisa. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Jimena había subido fotografías de ella y Ángel en la cabaña. Mi cabaña. Las fotos eran de apenas 2 días atrás, el mismo día que Ángel me había dicho que era peligroso para mí ir allá. En las imágenes, Jimena posaba en mi cocina rústica, con sus uñas perfectas sosteniendo una taza de café, como si fuera una modelo de revista. El pie de foto decía: «Por fin tenemos nuestro refugio de montaña perfecto.
sin suegras entrometidas que arruinen nuestro espacio zen. Vida plena, sin drama, nuestro lugar, sin suegras entrometidas. Las palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Seguí viendo las fotos. Ahí estaba Ángel, sonriendo mientras asaba carne en la parrilla que Rubén y yo habíamos construido con nuestras propias manos. Ahí estaban mis nietos, jugando en el columpio que yo misma había colgado del viejo roble, el mismo árbol bajo el cual Rubén y yo habíamos enterrado las cenizas de Canelo, nuestro perro. Pero lo que más me dolió fue ver una foto de Jimena reorganizando mi cocina. Había movido todas mis ollas de barro. Había cambiado de lugar los condimentos que yo tenía perfectamente organizados. Había puesto sus propios adornos modernos, donde antes estaban las fotografías familiares que decoraban las repisas. En otra foto, Jimena aparecía tirando a la basura mis manteles bordados a mano, esos que había hecho durante las largas noches de invierno mientras Rubén veía fútbol. Los comentarios de sus amigas eran como cuchillos. «Qué bueno que por fin te deshiciste de todas esas cosas viejas y feas. Ya era hora de modernizar ese lugar. Las suegras nunca entienden cuando ya no las necesitamos, jajaja». Mi taza de café se resbaló de mis manos temblorosas y se hizo pedazos contra el piso de la cocina. El líquido caliente se derramó entre los fragmentos de cerámica, mientras yo me quedaba paralizada, viendo cómo mi vida se desintegraba igual que esa taza. Llamé a Ángel. Necesitaba una explicación. «¿Bueno?», contestó con voz molesta, como si mi llamada fuera una interrupción. «Mijo, vi las fotos de Jimena en Facebook. Ay, mamá, no empieces con dramas. Son solo fotos. Pero dijiste que era peligroso para mí ir, y ustedes estaban ahí sin problemas. Mira, mamá, la verdad es que necesitábamos un tiempo en familia, sin interferencias externas. Interferencias externas. Esa era yo para mi propio hijo. Ángel, soy tu madre. Esa cabaña la construimos tu papá y yo. ¡Ya basta!», me gritó de una forma que nunca antes había usado conmigo. «Estoy harto de que siempre quieras controlar todo. Jimena tiene razón. Eres demasiado posesiva. Necesitas entender que ya tengo mi propia familia». El teléfono se quedó mudo. Había colgado. Me senté en el piso de la cocina, entre los fragmentos de la taza rota, y lloré como no lloraba desde el funeral de Rubén. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza por una pérdida natural, eran de humillación, de traición, de descubrir que el amor de una madre puede convertirse en el blanco perfecto para la crueldad de quienes más amas. Los siguientes días fueron peores. Como si hubieran abierto las compuertas del desprecio, las pequeñas crueldades se multiplicaron. Sofía, mi nieta de 8 años, me llamó el domingo por la tarde. Pensé que era para saludarme, pero sus primeras palabras me helaron la sangre. «Abuela, mi mamá dice que ya no podemos visitarte tanto porque tu casa huele raro y que tus cosas están muy viejas». «¿Qué tipo de olor, mi amor?». «No sé. Dice que huele a viejo y que tus muebles dan alergia». Mi departamento no olía mal. Lo limpiaba religiosamente cada día. Lavaba las cortinas cada semana. Tenía plantas que mantenían el aire fresco. Pero Jimena había plantado esa semilla en la mente de mis nietos, convenciéndolos de que la casa de su abuela era un lugar desagradable. Además, continuó Sofía con esa crueldad inocente que solo los niños pueden tener, mi mamá dice que cuando seas muy viejita te van a llevar a un asilo, y que es mejor que nos vayamos acostumbrando a no verte tanto. Asilo. Jimena ya estaba planeando mi futuro, decidiendo por mí cuándo y dónde iba a pasar mis últimos años. Esa noche, mientras barría los fragmentos de la taza que habían quedado regados por la cocina, recordé mi último cumpleaños. Había cumplido 68 años en marzo, y había esperado toda la semana que Ángel me llamara para felicitarme o para invitarme a cenar. La llamada llegó 3 días después. «Perdón, mamá, se me olvidó tu cumpleaños». Jimena y yo estuvimos muy ocupados con los niños. Se le había olvidado. A mi único hijo se le había olvidado el cumpleaños de la mujer que había trabajado 2 empleos para criarlo sola. Pero lo peor había llegado después. Cuando vi en Facebook que ese mismo día de mi cumpleaños, Ángel y Jimena habían estado en una cena elegante en el restaurante Pujol, celebrando el ascenso laboral de ella.
Las fotos mostraban una mesa llena de comida sofisticada, vinos caros, sonrisas radiantes. No se habían olvidado de mi cumpleaños. Simplemente habían decidido que no valía la pena celebrarlo. La semana pasada había sido el aniversario de la muerte de Rubén. 28 años sin el amor de mi vida. Siempre, desde que Ángel era pequeño, íbamos juntos al Panteón de San Nicolás Tolentino a llevarle flores y a limpiar su tumba. Era nuestra tradición, nuestro momento de recordar al hombre que nos había amado a ambos incondicionalmente. Este año llamé a Ángel para preguntarle a qué hora pasaría por mí. ¿Para qué, mamá? Para ir a ver a tu papá, como siempre. Ay, mamá, ya no tengo tiempo para esas cosas. Ve tú sola si quieres. Esas cosas. La memoria de su padre reducida a esas cosas. Fui sola. Tomé 2 camiones bajo el sol abrasador de octubre, cargando un ramo de claveles rojos que había comprado con el dinero que tenía guardado para mis medicinas. En el panteón, mientras limpiaba la lápida de Rubén con un trapo viejo y mis manos arrugadas, le hablé como si estuviera ahí. Tu hijo ya no me quiere, Rubén. Y creo que ya no sé qué hacer. El viento movió las hojas del eucalipto que crecía cerca de su tumba, y por un momento quise creer que era él respondiéndome, diciéndome que encontrara la fuerza que él siempre decía que tenía. Pero cuando llegué a casa esa tarde, agotada y con el corazón roto, encontré un mensaje de Ángel en mi contestadora. Mamá, Jimena y yo hemos decidido que es hora de oficializar el traspaso de la cabaña. Un abogado va a contactarte esta semana para explicarte los papeles que tienes que firmar. Es por tu propio bien. Ya no tienes edad para mantener una propiedad tan grande. Por mi propio bien. Todo lo que me quitaban era siempre por mi propio bien. Esa noche, sentada en mi cama con la caja de zapatos sobre las piernas, encontré algo que me hizo temblar. El testamento que Rubén había dejado antes de morir. Lo había guardado durante 28 años sin volver a leerlo, pero ahora necesitaba recordar sus palabras exactas. Y ahí estaba, en la letra legal del notario, algo que había olvidado completamente. En caso de que mi esposa Esperanza Morales sufra maltrato, abandono o despojo por parte de nuestro hijo o cualquier familiar, ella tendrá plenos derechos para disponer de todos los bienes como considere conveniente, incluyendo la donación a terceros sin requerir consentimiento de herederos. Rubén, mi sabio Rubén, había previsto exactamente lo que estaba pasando. Había protegido mi dignidad desde la tumba. Por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa pequeña, pero real. Mañana llamaría al abogado, pero no para firmar lo que Jimena quería. Era hora de que conocieran a la verdadera Esperanza. El lunes por la mañana llamé al licenciado Hernández, el mismo notario que había conocido a Rubén y que había redactado nuestro testamento hace tantos años. Su voz cálida me tranquilizó inmediatamente. Doña Esperanza, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles, pero lo suficiente para que entendiera que estaba siendo presionada por mi familia para renunciar a mis derechos sobre la cabaña. Doña Esperanza, me dijo con esa seguridad que solo dan los años de experiencia, usted no tiene ninguna obligación legal de transferir esa propiedad, y menos bajo presión. ¿Me permite recordarle algo que tal vez haya olvidado sobre el testamento de su esposo? Durante los siguientes 10 minutos, el licenciado Hernández me explicó algo que me cambió la vida. No solo tenía derecho a conservar la cabaña, sino que además, según las cláusulas que Rubén había incluido, tenía poder absoluto para disponer de ella como quisiera si consideraba que estaba siendo maltratada por la familia. Su esposo fue muy sabio, doña Esperanza. Él conocía muy bien la naturaleza humana. Esa misma tarde, armada con un valor que no sentía desde hacía años, tomé una decisión. No iba a esperar a que Ángel y Jimena vinieran a presionarme. Yo iba a ir a buscarlos. Llegué a su casa en la Roma Norte sin avisar. Era un edificio moderno con portero eléctrico y cámaras de seguridad. Uno de esos lugares que hacen sentir a la gente importante. Cuando toqué el timbre de su departamento en el 5º piso, fue Jimena quien contestó por el intercomunicador. ¿Quién es? Soy Esperanza, la mamá de Ángel. Hubo una pausa larga. Muy larga. Esperanza, no es buen momento. Ángel está trabajando desde casa y... Jimena,
Vengo a hablar sobre la cabaña. O subimos esta conversación aquí, o la tenemos con el licenciado Hernández mañana. Tú decides. Otra pausa. Finalmente, el zumbido de la puerta me permitió entrar. Cuando llegué al departamento, Ángel estaba esperándome en la puerta con una expresión que no había visto nunca. Una mezcla de sorpresa y molestia que me hizo sentir como una intrusa en lugar de como su madre. Mamá, no puedes llegar así sin avisar. Tengo una junta por videoconferencia en media hora. Esto va a tomar 5 minutos, le dije, entrando al departamento que yo había ayudado a pagar con el dinero del empeño de los aretes de mi abuela. Jimena estaba sentada en el sofá de piel blanca, vestida con un conjunto deportivo que probablemente costaba más que mi renta mensual. No se levantó a saludarme. Ni siquiera me miró. A ver, Ángel, comencé, sacando los papeles que el licenciado me había dado. Aquí dice claramente que la cabaña está a mi nombre, no a tu nombre, no a nombre de los dos, a mi nombre únicamente. Mamá, ya hablamos de esto. Es una cuestión práctica. Tú ya no puedes hacerte cargo de una propiedad tan grande. ¿Quién dice que no puedo? ¿El doctor? ¿Algún psicólogo? ¿O solamente ustedes dos? Jimena finalmente levantó la vista, y su expresión era de puro desdén. Esperanza, seamos realistas. Tienes 68 años. Vas en transporte público a un lugar que está a 2 horas de la ciudad. Es irresponsable. Jimena, le dije, usando por primera vez ese tono que había perfeccionado durante años de lidiar con patronas abusivas. Yo he estado yendo a esa cabaña durante más de 30 años. La conozco mejor que ustedes conocen su propio departamento. Pero es que no entiendes, explotó Ángel. Y por primera vez vi en él la misma expresión que ponía cuando era niño y no conseguía lo que quería. Jimena y yo hemos estado pagando gastos de esa cabaña. El mantenimiento, las reparaciones. ¿Qué gastos?, pregunté, sintiendo que algo no cuadraba. Yo pago el predial, yo pago la electricidad, yo pago el gas. Se hizo un silencio incómodo. Jimena y Ángel se miraron con esa complicidad que tienen las personas que han sido descubiertas en una mentira. Bueno, balbuceó Ángel, gastos menores. Pero igual, mamá, la cuestión es que nosotros podemos darle mejor uso a esa propiedad. ¿Mejor uso? Jimena decidió hablar, y sus palabras fueron como bofetadas. Esperanza, seamos honestas. Tú vas allá a deprimirte, a llorar por tu esposo muerto. Nosotros queremos convertir eso en algo productivo. Un lugar donde nuestros hijos puedan crecer con comodidades modernas. Comodidades modernas, repetí lentamente. Sí, ya hablamos con un arquitecto. Podemos ampliar la construcción, poner una alberca, modernizar la cocina. ¿Van a tirar la cocina que Rubén y yo construimos? ¡Ay, por favor! Jimena se levantó del sofá con esa elegancia estudiada que las mujeres como ella aprenden en clases privadas. Esa cocina es prehistórica. Un fogón de leña en pleno siglo XXI. Es ridículo. Algo se rompió dentro de mí. No se rompió como un vidrio que cae, sino como una represa que finalmente cede bajo demasiada presión. 30 años de aguantar, de ceder, de tragar humillaciones, se vinieron abajo de una vez. Esa cocina prehistórica fue donde te preparé la comida durante tu embarazo cuando tenías antojos extraños a las 3 de la madrugada, le dije a Jimena con una calma que me sorprendió a mí misma. Ese fogón ridículo fue donde calenté leche para tus hijos cuando eran bebés, y tú no sabías ni cómo sostener un biberón. Mamá, por favor, no te pongas dramática. ¡No me interrumpas!, grité. Y fue la primera vez en mi vida que le gritaba a mi hijo. Durante 20 años he escuchado sus quejas, sus exigencias, sus planes para mi vida sin que nadie me pregunte qué quiero yo. Ángel se puso pálido. Jimena se cruzó de brazos con esa expresión de víctima que dominaba a la perfección. Esperanza, estás alterada. Tal vez deberíamos continuar esta conversación cuando estés más calmada. Estoy perfectamente calmada, le dije, guardando los papeles en mi bolsa, y ya tomé una decisión. ¿Qué decisión?, preguntó Ángel con voz nerviosa. Eso lo van a saber muy pronto. Salí del departamento sin despedirme. En el elevador, mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina.
Era la sensación de haber recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi voz. Esa noche, Ángel me llamó 4 veces. No contesté. Jimena me envió mensajes de WhatsApp que decían cosas como: Esperanza, no te pongas caprichosa. Y piensa en tus nietos antes de hacer una tontería. Mis nietos. Siempre mis nietos como excusa para manipularme. El martes por la mañana, decidí hacer algo que no había hecho en años. Llamé a Diego, mi nieto de 10 años, directamente. ¿Abuela? Contestó sorprendido. Hola, mi amor. Quería preguntarte algo. ¿Tú extrañas ir a la cabaña? Hubo una pausa. Sí, me gustaba mucho el columpio. Y cuando hacías chocolate caliente en las noches. ¿Y por qué crees que ya no vamos? Mi mamá dice que ya estás muy viejita y que puede ser peligroso para ti. Diego, ¿tú crees que estoy muy viejita? No sé, pero mi mamá dice que los abuelitos a veces se olvidan de las cosas y pueden lastimarse. Mi nieto había sido envenenado contra mí, con mentiras dulces y preocupaciones falsas, pero envenenado al fin. El miércoles por la mañana llegó la bomba. Ángel apareció en mi puerta con un abogado, un hombre joven con traje caro y maletín de piel, que se presentó como licenciado Martínez. Doña Esperanza, me dijo con esa condescendencia que los jóvenes profesionales usan con los ancianos, venimos a ofrecerle una solución muy conveniente para toda la familia. La solución era que yo donara la cabaña a Ángel, a cambio de que él se hiciera cargo de mis gastos médicos cuando llegara el momento. ¿De qué momento? Pregunté. Bueno, cuando su salud se deteriore y necesite cuidados especializados. Mi salud está perfecta. Por ahora, intervino Ángel. Pero mamá, hay que ser previsores. Jimena y yo hemos estado investigando, y hay residencias geriátricas muy buenas donde podrías estar cómoda. Residencias geriátricas. Asilos. Ya tenían todo planeado. Ángel, le dije mirándolo a los ojos como cuando era niño y había hecho algo malo. ¿Tú realmente crees que merezco terminar en un asilo después de todo lo que he hecho por ti? Mamá, no es un asilo. Son lugares muy modernos, con enfermeras, actividades. ¿Sí o no, Ángel? ¿Crees que lo merezco? Se quedó callado. Su silencio fue más doloroso que cualquier grito. Pueden irse, les dije. Los dos. Doña Esperanza, insistió el abogado. Esta oferta no va a estar disponible indefinidamente. ¡Que se vayan!, grité, abriendo la puerta de par en par. Después de que se fueron, me senté en mi sillón y lloré. Pero eran lágrimas diferentes. Ya no eran lágrimas de víctima. Eran lágrimas de una mujer que finalmente había entendido algo fundamental. El amor no puede ser unilateral para siempre. Esa tarde llamé al licenciado Hernández. Licenciado, quiero que proceda con la donación. ¿Está segura, doña Esperanza? Completamente segura. ¿A qué institución quiere donarla? Al Asilo San Vicente de Paúl. Quiero que sea un lugar donde los ancianos abandonados por sus familias puedan pasar sus últimos años con dignidad. Perfecta elección, doña Esperanza. Su esposo estaría orgulloso. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en años, sentí que tenía control sobre mi propia vida. Mañana empezaría mi verdadera libertad. Por primera vez en 30 años, desperté sin sentir ese peso en el pecho que me acompañaba cada mañana. No había ningún favor que hacer, ninguna comida que preparar para malagradecidos, ninguna humillación que tragar con una sonrisa. Era jueves por la mañana, y por primera vez en décadas, el día me pertenecía completamente. Me preparé un desayuno como no me hacía desde que Rubén vivía. Huevos rancheros con salsa verde, frijoles refritos, tortillas calientitas que compré en la tortillería de Doña Carmen en la esquina, y café de olla con canela. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina, no apurada por contestar llamadas de Ángel pidiendo favores, no preocupada por preparar comida extra, por si venían de visita, no angustiada por planear cómo complacer a gente que nunca se conformaba con nada. Solo yo, mi desayuno, y el sonido de la vida normal de la calle. Los camiones del gas gritando, se vende gas. Los niños corriendo hacia la escuela. Las señoras platicando en la panadería de abajo. Mientras desayunaba, revisé mi agenda mental. Por primera vez en años, estaba completamente vacía.
No tenía que ir al mercado a comprar ingredientes especiales para antojos de Jimena. No tenía que apartar dinero para regalos de cumpleaños de gente que había olvidado el mío. No tenía que planear comidas elaboradas para visitas que llegaban con cara de funeral. Era una sensación extraña, casi aterradora. La libertad, descubrí, puede dar vértigo cuando llevas tanto tiempo encerrada. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en años. Me vestí para mí, no para verse presentable por si llegaba alguien, no para no dar pena cuando saliera a la calle. Me puse mi vestido azul favorito, el que Ángel siempre criticaba porque decía que me hacía ver más vieja. Me peliné sin preocuparme por cubrir las canas que Jimena siempre señalaba con esos comentarios envenenados de «Esperanza, ¿ya conoces el tinte para cabello?» Y me puse los aretes de plata que habían sido de mi madre. Salí a caminar por mi colonia como no lo hacía desde hacía meses. Sin prisa, sin rumbo fijo, simplemente explorando las calles que habían sido mi hogar durante tantos años, pero que había dejado de ver realmente. En la panadería San Miguel, doña Leticia me saludó con esa calidez que solo tienen las personas que te conocen desde hace décadas. Esperanza, qué milagro verte por aquí en la mañana. Siempre vienes corriendo en las tardes. Hoy tengo tiempo, doña Leti. Te ves diferente. ¿Más relajada? No sabía cómo explicarle que me veía diferente, porque por primera vez en años no cargaba el peso de ser una decepción constante para mi propia familia. Sí, creo que estoy mejor. Compré pan dulce. No porque tuviera que llevárselo a alguien más, sino porque me gustaba. 3 conchas, 2 orejas y un bolillo para la comida. Lujos pequeños que me había negado durante años por ahorrar dinero para emergencias familiares que nunca eran mis emergencias. Cuando llegué a casa, encontré 14 llamadas perdidas de Ángel y 8 mensajes de WhatsApp de Jimena. No los leí, no los escuché. Por primera vez en mi vida adulta, decidí que los problemas de otras personas podían esperar. En lugar de contestar, hice algo que llevaba años posponiendo. Saqué todas las fotografías familiares que tenía regadas por la casa y las organicé en álbumes nuevos. Pero esta vez, no las organicé cronológicamente. Las separé por emociones. En un álbum puse todas las fotos donde yo me veía genuinamente feliz. Mi boda con Rubén, los primeros años de Ángel cuando era un niño cariñoso, las vacaciones en Acapulco cuando aún éramos una familia unida, las fiestas navideñas donde todos reíamos de verdad. En otro álbum, puse las fotos más recientes. Cumpleaños donde yo aparecía sirviendo mientras todos comían. Graduaciones donde yo estaba en el fondo cargando regalos. Reuniones familiares donde mi sonrisa se veía forzada y mis ojos cansados. La diferencia era brutal. En las fotos viejas, yo irradiaba vida. En las recientes, parecía una empleada doméstica posando con sus patrones. ¿Cuándo había dejado de ser la protagonista de mi propia vida? Esa tarde, hice algo que no había hecho en una década. Fui al cine sola. Había una función de la tarde de una película mexicana, Noche de Fuego, en el Cinépolis de Forum Buenavista. Me compré palomitas grandes, un refresco, y me senté en una butaca del centro, sintiendo la extraña libertad de no tener que consultar con nadie qué película ver, a qué hora ir, o si valía la pena gastar dinero en eso. Durante 2 horas, me sumergí en la historia de otras mujeres fuertes que luchaban por proteger lo que amaban. Cuando salí del cine, tenía los ojos rojos de llorar, pero no de tristeza. Era el llanto catártico de quien se reconoce en la pantalla, de quien descubre que su dolor no es único ni vergonzoso. En el camino de regreso a casa, paré en una florería y me compré un ramo de rosas amarillas. No para llevárselas a nadie, no para decorar la mesa para visitas que no vendrían, para mí, para alegrar mi casa, para recordarme que merezco belleza en mi vida. ¿Para alguna ocasión especial?, me preguntó la florista, una señora joven con sonrisa amable. Sí, le dije, para celebrar que por fin entendí mi propio valor. Esa noche, mientras cenaba quesadillas frente a mi televisor viendo una telenovela que me gustaba pero que Jimena siempre criticaba por naca, sonó mi teléfono. Era Ángel. Esta vez sí contesté. Mamá, ¿dónde has estado? Te he estado hablando todo el día. Ocupada.
¿Ocupada en qué? Estoy preocupado. La palabra preocupado me dio risa. Ángel no había mostrado preocupación genuina por mí en años, solo preocupación por cómo mis acciones afectaban sus planes. Ángel, estoy bien. Mejor que bien. Estoy perfecta. Mamá, necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer. Creo que las cosas se salieron de control y... no se salieron de control. Finalmente llegaron al lugar correcto. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ya hablé con el licenciado Hernández. Los papeles de la donación se van a firmar el lunes. Se hizo un silencio larguísimo. Podía escuchar su respiración agitada a través del teléfono. Mamá, mamá, no puedes hacer eso. Es un error terrible. Piensa en nosotros. Piensa en tus nietos. He pensado en ustedes durante 30 años, Ángel. Ahora es mi turno de pensar en mí. Pero esa cabaña vale mucho dinero. Es el patrimonio de la familia. Ahí estaba la verdad. No le importaba perder un lugar lleno de recuerdos familiares. Le importaba perder una propiedad valuada en varios millones de pesos. Ángel, ¿alguna vez te preguntas por qué tu papá puso esas cláusulas en el testamento? ¿Qué cláusulas? Las que me protegen de hijos malagradecidos que ven a su madre como un obstáculo para quedarse con su herencia. Mamá, yo no soy malagradecido. Ángel, cuando fue la última vez que me preguntaste cómo estoy, no qué puedo hacer por ti, sino cómo estoy yo. Otro silencio largo. Mamá, esto es ridículo. Estás tomando decisiones emocionales. Exacto. Por primera vez en años, estoy tomando decisiones basadas en mis emociones, en lo que yo siento, en lo que yo necesito. ¿No es increíble? Mamá, por favor, recapacita. Si donas esa cabaña, no hay vuelta atrás. No podrás cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión, Ángel. Por primera vez en mi vida, estoy completamente segura de algo. Pero es que nosotros contábamos con esa propiedad para nuestro futuro. Y ahí estaba toda la verdad destilada en una frase. Ellos contaban con mi muerte para enriquecerse. Habían planeado mi funeral antes de que yo siquiera estuviera enferma. Ángel, construye tu propio futuro, como yo construí el mío, como tu padre y yo construimos esa cabaña, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, no esperando que tu madre muerta te haga rico. Mamá, eso es cruel. ¿Sabes qué es cruel, Ángel? Cruel es planear meter a tu madre en un asilo para quedarte con sus propiedades. Cruel es enseñarles a tus hijos que su abuela es una carga. Cruel es olvidar el cumpleaños de la mujer que te crió sola, y después gastar en restaurantes caros lo que podrías haber gastado en celebrar conmigo. Le colgué. Y por primera vez en años, me sentí poderosa. Esa noche, después de un baño largo con sales que había comprado meses atrás, pero nunca había usado porque era un gasto innecesario, me senté en mi cama con una libreta nueva. En la primera página escribí: lista de cosas que voy a hacer ahora que soy libre. Aprender a usar mejor mi teléfono y tomar un curso de computación, visitar el museo Frida Kahlo, que siempre quise conocer, tomarme unas vacaciones, aunque sea en Xochimilco, buscar amigas de mi edad que no me vean como niñera gratuita, aprender a manejar, nunca es tarde, escribir las recetas de mi mamá para no perderlas, donar ropa que guardaba por si acaso, comprarme una televisión nueva para mí, ir al dentista que llevaba años posponiendo, ser feliz sin pedir permiso. Cuando terminé de escribir, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real. No esa máscara que había perfeccionado para ocultar mi tristeza. Por primera vez en décadas, tenía ganas de que llegara el día siguiente. La libertad, resultó, no solo era posible, era deliciosa. El viernes por la mañana, mientras tomaba mi café de olla en la tranquilidad de mi cocina, escuché pasos apresurados en las escaleras del edificio. Muchos pasos, voces alteradas, el sonido inconfundible de gente que viene a dar batalla. No me sorprendió cuando tocaron mi puerta con esa insistencia desesperada que solo tienen las personas que sienten que están perdiendo algo valioso. Abrí la puerta y me encontré con todo un ejército. Ángel, Jimena, y por primera vez en meses, mis dos nietos, Diego y Sofía, los habían traído como escudos humanos, como la artillería pesada para una guerra emocional. Mamá,
dijo Ángel con esa voz que ponía cuando era niño y había roto algo. Necesitamos hablar en familia. Claro, pasen, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero quítense los zapatos. Esta es mi casa y aquí se respetan mis reglas. Jimena me miró como si le hubiera pedido que se quitara la ropa, pero Ángel le hizo una seña de que obedeciera. Necesitaban desesperadamente que esta conversación funcionara. Se sentaron en mi pequeña sala como si fuera territorio enemigo, Jimena en la orilla del sofá, como si el contacto prolongado con mis muebles viejos pudiera contagiarle algo. Ángel nervioso, con las manos sudorosas. Los niños confundidos, mirando alrededor como si no reconocieran el lugar donde habían pasado tantas tardes de su infancia. Abuela, comenzó Sofía con esa dulzura ensayada que solo los niños pueden fingir cuando los adultos les han dado un guión. ¿Es cierto que ya no vamos a poder ir a la cabaña nunca más? Ahí estaba. El primer golpe. Usar a una niña de 8 años como ariete emocional. Mi amor, le dije sentándome frente a ella y tomando sus manitas entre las mías. Tú puedes ir a la cabaña cuando quieras, pero ahora va a ser un lugar donde viven abuelitos que no tienen familia que los cuide. ¿Como un asilo? Preguntó Diego con esa curiosidad genuina de los niños. Como un hogar donde la gente mayor puede ser feliz y respetada, le expliqué. Pero mamá dice que tú estás loca, soltó Sofía con esa brutalidad inocente que puede ser más devastadora que cualquier insulto adulto. Miré a Jimena, que tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. ¿Eso te dijo tu mamá? Sofía asintió. Y también dijo que los viejitos a veces se vuelven raros y toman decisiones tontas. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Ángel miró al suelo. Jimena se estudió las uñas como si fuera un asunto de vida o muerte. Sofía, Diego, les dije con esa voz suave que había perfeccionado durante años de ser maestra improvisada. ¿Ustedes creen que su abuela está loca? No, dijeron ambos al mismo tiempo. ¿Y creen que soy tonta? No, abuela. Tú sabes hacer muchas cosas. Entonces tal vez su mamá está equivocada, ¿no creen? Jimena explotó. No manipules a mis hijos, Esperanza. Vinimos a hablar como adultos. Como adultos, repetí lentamente. Jimena, ¿los adultos usan a sus hijos para chantajear emocionalmente a una anciana? No estamos chantajeando a nadie, estamos tratando de hacerte entrar en razón. ¿Su razón o la mía? Ángel decidió intervenir antes de que la situación escalara más. Mamá, por favor, siéntate. Vamos a hablar con calma. Estoy muy calmada, Ángel. Ustedes son los que parecen alterados. Esperanza. Jimena sacó su teléfono. Hablé con una trabajadora social. Me dijo que cuando los adultos mayores toman decisiones drásticas e irracionales, es síntoma de deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Ahora era oficialmente una demente. ¿También le dijiste a esa trabajadora social que ustedes planeaban meterme en un asilo para quedarse con mi propiedad? Nadie habló de asilos. Hablamos de residencias especializadas donde podrías estar mejor cuidada. Jimena, dime una cosa. Me acerqué a ella hasta quedar a unos centímetros de su cara perfectamente maquillada. ¿Alguna vez te has preguntado quién va a cuidar de ti cuando seas vieja? Mis hijos, por supuesto. Los mismos hijos a los que les estás enseñando que los padres viejos son una carga que hay que manejar y esconder en residencias especializadas. Por primera vez, vi algo parecido al miedo cruzar por sus ojos. Eso es diferente. No, Jimena. Es exactamente lo mismo. Estás criando a tus hijos para que te hagan a ti lo que ustedes me están haciendo a mí. Ángel se levantó del sofá como si tuviera resortes. ¡Basta! Mamá, esto ya fue demasiado lejos. Eres mi madre, y no voy a permitir que te autodestruyas por un berrinche. Berrinche. 30 años de sacrificios reducidos a un berrinche. Ángel, le dije, levantándome también. ¿Sabes cuál fue mi error más grande en la vida? ¿Cuál? Criarte para que creyeras que merecías todo sin dar nada a cambio. Yo he dado mucho. Te he mantenido. Te he llevado de viaje. ¿Cuándo me has mantenido, Ángel? ¿Cuándo me has pagado un solo peso de mi renta, de mi comida, de mis medicinas? ¿Pero te he llevado a restaurantes? 5 veces en 10 años. Y siempre lugares donde tú querías ir, comida que tú querías comer, conversaciones sobre tus problemas. Mamá,
No seas injusta. ¿Injusta? Me acerqué a él. Ángel, ¿sabes cuánto dinero mío has gastado a lo largo de tu vida? No es dinero tuyo. Era dinero de la familia. ¡Era mi dinero! Dinero que gané fregando pisos, cosiendo hasta sangrar, vendiendo tamales en la madrugada. Dinero que ahorré centavo por centavo mientras tú te comprabas videojuegos y salías con tus amigos. Los niños nos miraban con los ojos muy abiertos. Probablemente nunca habían visto a su padre siendo regañado como un niño. ¿Y tú? Me dirigí a Jimena. Desde que llegaste a esta familia, has trabajado sistemáticamente para aislarme de mis nietos, para hacer que Ángel se avergüence de mí, para convertirme en un estorbo. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué mis nietos me dicen la vieja que siempre pregunta cosas? ¿Por qué Diego no sabe cómo se llamaba su abuelo? ¿Por qué Sofía me preguntó el año pasado si yo era la señora que hace la comida cuando fui a su cumpleaños? Jimena palideció. Jimena, borraste mi historia de esta familia. Me convertiste en una empleada doméstica invisible que aparecía cuando necesitaban algo y desaparecía cuando querían estar solos. Esperanza, eres demasiado dramática. ¿Dramática? Fui a mi recámara y regresé con una caja. Aquí están todas las invitaciones familiares de los últimos 2 años. Cenas, celebraciones, paseos. ¿Sabes en cuántas aparezco? En ninguna. Volqué el contenido de la caja sobre la mesa de centro. Docenas de fotografías familiares donde brillaba mi ausencia. Aquí está el cumpleaños de Diego el año pasado. Yo preparé el pastel, decoré la casa, organicé los juegos, pero en ninguna foto aparezco porque Jimena me mandó a la cocina a ver si hacía falta algo, justo cuando sacaron la cámara. Mamá, no me interrumpas. Aquí está la graduación de Sofía del kinder. Yo la llevé, le compré el vestido, me senté hasta atrás porque los papás van adelante. Pero cuando llegó el momento de la foto familiar, Jimena le dijo al fotógrafo que ya tenían suficientes personas. Las fotos se esparcieron por el suelo como evidencia en un juicio. Y aquí, levanté una foto que me dolía especialmente. Está la Navidad pasada. Yo cociné por 3 días. Pavo, pierna, bacalao, romeritos, ponche, buñuelos. Todo. Pero en la foto de la cena navideña, aparezco cortada por la mitad, como un fantasma al que le falta el cuerpo. Sofía se acercó y levantó la foto. «Abuela, ¿por qué estás cortada?» «Porque tu mamá no quería que saliera completa en la foto, mi amor». Jimena se puso de pie como si la hubieran electrocutado. «Eso es mentira. La foto salió así por casualidad. Jimena». Saqué mi teléfono. «Tengo aquí los mensajes de WhatsApp que le mandaste a tu hermana esa noche. ¿Quieres que los lea en voz alta? No tienes derecho a revisar mis mensajes. Los leí porque me llegaron por error al grupo familiar que olvidaste eliminarme». El silencio fue absoluto. Por fin una Navidad sin que la vieja amargada de Esperanza arruine las fotos con su cara de funeral. Leí en voz alta. «El año que viene ni la invito. Que se quede en su casa viendo telenovelas». Diego y Sofía miraron a su madre como si la vieran por primera vez. «Ángel», continué, «tu respuesta fue, tienes razón, ya es hora de que entiendan que no necesitamos incluirla en todo». Mi hijo se desplomó en el sofá como un muñeco al que le hubieran cortado los hilos. «Niños», les dije con suavidad, ¿entienden ahora por qué la abuela va a donar la cabaña a otros abuelitos que sí necesitan cariño? Sofía empezó a llorar, pero no eran lágrimas manipuladoras. Eran lágrimas de una niña que acababa de descubrir que sus papás eran capaces de crueldad. «Abuela, nosotros sí te queremos. Lo sé, mi amor. Y ustedes siempre van a ser bienvenidos en mi casa. Pero sus papás van a tener que aprender a tratarme con respeto si quieren ser parte de mi vida». «Mamá», murmuró Ángel, «¿podemos cambiar?» «Ángel, llevas 2 años cambiando. Cada vez a peor. Por favor, dame una oportunidad. Te doy una oportunidad». Me dirigí al armario y saqué los papeles que había preparado. Pero no con la cabaña. Esa decisión ya está tomada. Los papeles se firman el lunes y no hay vuelta atrás. Jimena se acercó a los papeles como si fueran una bomba. «¿Qué es esto?» «Las nuevas reglas para ser parte de mi vida». Leyó en voz alta. «Esperanza Morales establece las siguientes condiciones para mantener relación familiar. 1. Disculpa pública por el maltrato recibido. 2. Terapia familiar obligatoria.
3. Participación igualitaria en decisiones familiares. 4. Respeto absoluto hacia mi autonomía. 5. Inclusión real en eventos familiares. «¡Esto es ridículo!», gritó Jimena. «Parece un contrato comercial». «Es exactamente eso», le dije. «Porque ustedes convirtieron nuestras relaciones familiares en transacciones comerciales donde yo siempre perdía». «¿Y si no aceptamos?», preguntó Ángel con voz temblorosa. «Entonces habrán perdido a una madre, a una abuela y a una cabaña, y habrán ganado la tranquilidad de no tener que lidiar nunca más con una vieja amargada que arruina sus fotos familiares». Los miré a todos. Ángel con los ojos llenos de lágrimas que llegaban 30 años tarde. Jimena calculando mentalmente si valía la pena ceder para mantener alguna posibilidad de recuperar la herencia en el futuro. Los niños confundidos, tratando de entender cómo el mundo de los adultos podía ser tan complicado y cruel. «Tienen hasta el domingo para decidir», les dije abriéndoles la puerta. «El lunes a las 10 de la mañana firmo la donación, con o sin su bendición». Se fueron en silencio, pero antes de salir, Sofía se zafó de la mano de su madre y corrió a abrazarme. «Abuela, yo sí quiero que vengas a mi próximo cumpleaños, y quiero que salgas completa en la foto». «Gracias, mi amor. Eso significa más para mí que cualquier casa en la montaña». Cuando se fueron, me senté en mi sillón y lloré, pero eran lágrimas de liberación. Por primera vez en años había dicho mi verdad, completa, sin disculpas, sin miedo. El lunes sería el primer día del resto de mi vida. El sábado amaneció diferente. No solo porque era mi último fin de semana como propietaria de la cabaña, sino porque por primera vez en décadas desperté sin esa sensación de estar esperando algo. Una llamada, una visita, una disculpa que nunca llegaba. Me levanté a las 6 de la mañana, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque mi cuerpo había recuperado su ritmo natural. Sin el estrés constante de ser una decepción para alguien, había vuelto a dormir como cuando era joven. Decidí hacer algo que había soñado durante años, pero que siempre posponía para cuando tuviera tiempo. Me inscribí en un curso de computación para adultos mayores en el Centro Cultural José Martí, ahí en la Doctores. La señorita que me atendió, una joven muy amable llamada Fernanda, me explicó que las clases empezaban el martes. «¿Está segura, señora? Es un compromiso de 3 meses, 2 días por semana. Completamente segura. Por primera vez en mi vida, mi tiempo me pertenece». Fernanda sonrió. «¿Sabe qué? Me gusta su actitud. Tengo alumnas de hasta 80 años que ahora manejan Instagram mejor que sus nietos». Instagram, la red social donde Jimena había publicado esas fotos burlándose de mí. Tal vez era hora de aprender a defenderme también en el mundo digital. Después del centro cultural, hice algo que llevaba meses planeando en secreto. Fui al salón de belleza Mechones de Oro en la avenida Niño Perdido. Doña Esperanza, la dueña, que compartía mi nombre, me recibió como si fuéramos viejas amigas. «¿Qué vamos a hacer hoy, Esperanza?» «Todo», le dije con una sonrisa que me sorprendió por lo amplia que era. «Corte, color, pedicure, manicure. Quiero salir de aquí siendo una versión nueva de mí misma». «¿Ocasión especial?» «Sí, mi nueva vida». Durante las siguientes 4 horas, mientras doña Esperanza trabajaba en mi cabello, le conté mi historia. No toda, pero sí lo suficiente para que entendiera por qué una mujer de 68 años necesitaba un cambio radical. «Ay, mija», me dijo mientras aplicaba el tinte que cubriría mis canas. «Yo pasé por algo parecido con mi nuera. 3 años aguanté sus desplantes hasta que un día le dije, o me respetas o aquí se acabó la abuela de servicio». ¿Y qué pasó? Al principio se puso furiosa, pero cuando vio que yo hablaba en serio, cambió. No completamente, pero lo suficiente para que la relación funcione. ¿No te arrepientes? Jamás. El respeto se enseña, mija. Y si no lo enseñas, nadie te lo va a dar. Cuando me vi en el espejo al final del tratamiento, casi no me reconocí. Mi cabello, que había sido gris opaco durante años, ahora tenía un castaño claro con reflejos dorados que me quitaban 10 años de encima. El corte, más moderno y juvenil, enmarcaba mi cara de una manera que resaltaba mis ojos. «¿Te gusta?», preguntó doña Esperanza. «Me encanta. Me veo
Viva. Es que estás viva, mija. Solo habías olvidado cómo se sentía. En el camino a casa, paré en Liverpool para hacer algo que no hacía desde mi luna de miel. Comprarme ropa nueva. No ropa práctica, no ropa para mi edad, sino ropa que me gustara. Me probé vestidos, blusas, pantalones que nunca me habría atrevido a usar cuando vivía preocupada por lo que Jimena pensara de mi apariencia. Una blusa rosa que resaltaba mi nuevo color de cabello. Un vestido azul marino que me hacía ver elegante. Unos zapatos cómodos pero modernos que reemplazarían las chancletas gastadas que había usado durante años. La vendedora, una señora de mi edad que trabajaba en el departamento de ropa para damas maduras, me ayudó a armar varios conjuntos. «Se ve usted preciosa», me dijo. «¿Es para algún evento especial?» «Para todos los días de mi nueva vida». Esa tarde, vestida con mi ropa nueva y mi cabello arreglado, decidí hacer algo que había evitado durante meses. Visitar a mi antigua vecina Carmen, que se había mudado a una casa de asistencia para adultos mayores en la colonia Narvarte. Carmen había sido mi confidente durante años, la única persona que conocía realmente la situación con Ángel y Jimena. Pero después de su mudanza, había evitado visitarla porque me daba tristeza ver cómo la edad y la soledad podían reducir a una mujer independiente a alguien que necesitaba ayuda para las tareas más básicas. Cuando llegué a Casa Esperanza, qué coincidencia de nombres, me di cuenta de que mis prejuicios estaban completamente equivocados. No era un lugar deprimente lleno de ancianos abandonados. Era una casa grande, bien iluminada, con jardines cuidados y el sonido de personas conversando y riendo. Carmen estaba en el patio, jugando lotería con otras residentes. «¡Esperanza!», gritó cuando me vio. «No lo puedo creer. Te ves hermosa». Sus compañeras de mesa me examinaron con curiosidad mientras Carmen me presentaba. «Ella es la amiga de la que les platiqué, la que tiene el hijo malagradecido». «¡Ay, todas tenemos uno de esos!», dijo doña Refugio, una señora muy elegante de unos 70 años. «El mío me quería meter aquí a la fuerza, pero yo me vine por mi propia voluntad cuando me di cuenta de que aquí me respetan más que en mi propia casa». «¿En serio?», pregunté, sentándome en una silla vacía. «Mija, aquí nadie me critica por ver telenovelas. Nadie me dice que mi comida está muy salada. Nadie me hace sentir como un estorbo. Tengo mi cuarto, mis cosas, mis amigas y la libertad de hacer lo que quiera». Doña Lourdes, otra residente, asintió vigorosamente. «Yo viví 5 años con mi hija y mi yerno. 5 años sintiéndome como una interna no remunerada. Aquí pago mi cuota, tengo mis derechos, y si algo no me gusta, me quejo con la administración, en lugar de tener que rogar que me traten bien. Pasé toda la tarde con ellas, escuchando sus historias, jugando cartas, riéndome más de lo que había reído en meses. Estas mujeres habían encontrado algo que yo apenas estaba descubriendo: dignidad en la independencia. «Carmen», le dije cuando se acercaba la hora de irme, «¿alguna vez te arrepientes de haberte mudado aquí?». «Jamás. Por primera vez en años, vuelvo a ser Esperanza Carmen González. No la mamá de Roberto o la abuela de los niños. Soy yo, completa». Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté frente al espejo de mi cómoda y realmente me vi. No con los ojos críticos de alguien que había aprendido a encontrar defectos en sí misma, sino con la mirada compasiva de alguien que finalmente entendía su propio valor. Era una mujer de 68 años que había criado un hijo, había construido una casa, había sobrevivido a la viudez, había trabajado durante décadas para mantener a flote a una familia que la veía como dada por hecho. Era una mujer que había amado incondicionalmente y que ahora, finalmente, estaba aprendiendo a amarse a sí misma. El domingo por la mañana, después de una noche de sueño profundo y sin pesadillas, me levanté con una sensación extraña pero maravillosa: expectativa. Por primera vez en años, tenía ganas de ver qué traería el día. Preparé chilaquiles rojos con huevo, café de olla, y puse música de Amparo Ochoa en mi viejo estéreo. Canté mientras cocinaba, algo que no hacía desde que Rubén vivía. A las 11 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Ángel.
Mamá, necesitamos hablar. ¿Aceptan mis condiciones? Hubo una pausa larga. Queremos negociar algunas. Ángel, no hay nada que negociar. ¿Es sí o no? Mamá, por favor. Jimena está dispuesta a disculparse, pero lo de la terapia familiar. ¿Lo de la terapia familiar qué? Nos parece excesivo. Ángel, ustedes me han tratado mal durante años. ¿Les parece excesivo intentar reparar el daño? No es que hayamos tratado mal. Ángel, ¿leíste las condiciones o nomás las hojeaste? Las leí, pero... ¿Cuál es la número 1? Disculpa pública. ¿Qué más? Terapia familiar. ¿Y están dispuestos a cumplir todo o solo las partes que les convienen? Otra pausa larga. Mamá, ¿no podemos empezar poco a poco? Ángel, llevamos 2 años empezando poco a poco, y cada vez voy para atrás. Esta vez es todo o nada. ¿Y si decimos que no? Entonces se acabó. Sin resentimientos, sin drama. Simplemente cada quien por su lado. Mamá, eso es muy drástico. Ángel, ¿sabes qué es drástico? Drástico es planear meter a tu madre en un asilo para quedarte con su propiedad. Drástico es enseñarles a tus hijos que su abuela es una carga. Drástico es borrar a alguien de las fotos familiares mientras esa persona está cocinando para toda la familia. Se quedó callado. Tienes hasta las 6 de la tarde para decidir, le dije. Si no recibo una respuesta clara antes de esa hora, mañana voy sola a firmar los papeles. Mamá. 6 de la tarde, Ángel. Una decisión clara. Colgué el teléfono y me di cuenta de algo extraordinario. No estaba nerviosa. No tenía miedo. No me sentía mal por poner límites. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente en paz con la posibilidad de estar sola, porque había descubierto algo fundamental. Estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Estar sola puede ser una elección poderosa cuando la alternativa es estar acompañada por gente que no te respeta. Esa tarde, mientras esperaba la respuesta de Ángel, ordené mi casa, preparé mi ropa para el día siguiente y escribí en mi diario: mañana cumplo una promesa que le hice a Rubén hace 28 años, que nunca permitiría que nadie me tratara como menos de lo que valgo. Se me olvidó durante un tiempo, pero hoy la recuerdo. Y mañana, pase lo que pase, voy a honrarla. A las 6 de la tarde en punto, sonó mi teléfono. Era Sofía. Abuela, mi papá dice que sí van a hacer todo lo que tú quieres. Y mi mamá va a decir perdón en frente de todos nosotros. ¿Y tú qué opinas de eso, mi amor? Que está bien, porque tú eres la mejor abuela del mundo y ellos fueron muy malos contigo. Por primera vez en años, lloré de felicidad. Pero independientemente de lo que pasara con mi familia, yo ya había ganado. Había recuperado algo más valioso que cualquier propiedad: mi dignidad. 6 meses después, estoy sentada en el jardín de Casa Esperanza, la residencia que ahora lleva mi nombre, viendo cómo Doña Refugio enseña a tejer a una señora recién llegada. El sol de febrero entra suavemente por las bugambilias que plantamos en octubre, y el aire huele a café recién hecho y pan dulce que hornea Doña Carmen en la cocina que diseñé especialmente para ella. Si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a estar aquí, administrando un hogar para mujeres mayores, aprendiendo a usar Instagram y sintiéndome más feliz que en décadas, le habría dicho que estaba loco. Pero la vida, descubrí, tiene formas misteriosas de compensar los años perdidos cuando finalmente tienes el valor de cambiar de rumbo. La donación de la cabaña se completó exactamente como lo había planeado. El 15 de octubre, el licenciado Hernández y yo firmamos los papeles que convirtieron mi refugio de montaña en Refugio Rubén, un hogar para 15 mujeres mayores que, como yo, habían descubierto que la familia no siempre es sinónimo de respeto. Pero lo que no había planeado era que la historia se volviera viral. Resulta que una de las trabajadoras sociales del municipio de Cuernavaca subió la noticia a Facebook. Anciana dona propiedad millonaria para crear refugio tras años de maltrato familiar. La historia se compartió miles de veces. Llegó a los periódicos locales, luego a la televisión y finalmente a las redes sociales nacionales. De repente, mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas querían entrevistarme, programas de televisión me invitaban y, lo más increíble,
cientos de mujeres mayores comenzaron a escribirme contando sus propias historias de maltrato familiar. Esperanza, soy Guadalupe de Puebla. Mi historia es igual a la tuya. Doña Esperanza, me llamo Rosa, y mis hijos también me querían meter al asilo. Esperanza, eres una inspiración. Yo también tomé valor y puse límites. Cada mensaje era un recordatorio de que mi dolor no había sido único, pero también de que mi decisión podía inspirar a otras mujeres a recuperar su dignidad. La primera entrevista importante fue con Adela Micha en La Saga. Yo, que nunca había hablado en público más allá de presentaciones escolares de Ángel, me encontré sentada frente a las cámaras contando mi historia a todo México. Esperanza, me preguntó Adela con esa calidez que la caracteriza. ¿No te arrepientes de haber donado una propiedad tan valiosa? Para nada, le respondí, y me sorprendió lo segura que sonaba mi voz. Esa cabaña valía mucho dinero, pero mi dignidad no tiene precio. ¿Y tu relación con tu hijo? Está mejor que nunca, porque ahora está basada en respeto mutuo, no en mi necesidad desesperada de su aprobación. Y era cierto. Después de aquella llamada de Sofía confirmando que aceptarían mis condiciones, las cosas habían cambiado gradualmente, no de la noche a la mañana, no sin esfuerzo, pero habían cambiado. La disculpa pública que Jimena me ofreció frente a toda la familia fue incómoda pero necesaria. Ángel lloró cuando finalmente entendió el daño que sus palabras y silencios me habían causado. Y la terapia familiar, que inicialmente veían como un castigo, se convirtió en el espacio donde pudimos hablar de cosas que habíamos callado durante años. La terapeuta, la doctora Patricia Mendoza, me dijo algo que se me quedó grabado. Esperanza, usted no solo rescató su propia dignidad, le enseñó a su familia que el amor sin respeto no es amor. Es dependencia emocional. Ahora veo a mis nietos cada 15 días. No porque esté obligada, no porque me necesiten de niñera, sino porque genuinamente disfrutan mi compañía. Diego me está enseñando a usar TikTok, aunque admito que algunas tendencias me parecen incomprensibles. Y Sofía me ayuda a contestar los mensajes de Instagram donde subo fotos de las actividades en el refugio. Jimena y yo no seremos nunca las mejores amigas, pero aprendió a tratarme con respeto. Y lo más importante, aprendió que sus hijos estaban observando cómo trataba a su abuela, y que esa sería la plantilla para cómo ellos la tratarían a ella en el futuro. Ángel ha cambiado más de lo que creía posible. El mes pasado me llevó a cenar al Pujol, ese restaurante caro donde había celebrado el ascenso de Jimena mientras olvidaba mi cumpleaños. Pero esta vez, toda la conversación fue sobre mí, mis proyectos, mis nuevas amigas, mis planes para el refugio. Mamá, me dijo esa noche mientras esperábamos el postre, quiero pedirte perdón por algo específico. ¿Por qué? Por hacerte creer durante años que eras una carga. La verdad es que siempre fuiste mi refugio, mi ejemplo de fortaleza, pero me daba miedo admitirlo porque pensaba que eso me hacía menos independiente. Mijo, ser hijo de alguien no te hace menos independiente. Te hace afortunado de tener raíces fuertes. Lloramos los dos esa noche. Lágrimas de reconciliación genuina, no de manipulación emocional. Pero la transformación más grande no fue en mi familia, fue en mí. Aprendí a manejar mi teléfono como toda una experta digital. Tengo mi propio canal de YouTube llamado Esperanza Eterna, donde subo videos de cocina tradicional y consejos para mujeres mayores. Ya tengo más de 50,000 suscriptores y los comentarios me llenan el corazón. Doña Esperanza, gracias a usted dejé de aguantar humillaciones de mi nuera. Me inspiró a poner límites con mis hijos adultos. Su historia me ayudó a entender que nunca es tarde para cambiar. También regresé a la escuela. Estoy estudiando trabajo social en la Universidad Abierta y a Distancia de México. A los 68 años, por fin estoy estudiando lo que siempre quise: cómo ayudar a otras personas en situaciones difíciles. Mi promedio es 9.8. Resulta que cuando estudias algo que te apasiona de verdad, la edad no es un obstáculo. Es una ventaja, porque tienes experiencia de vida que enriquece cada materia. El Refugio Rubén se ha convertido en mi nueva familia extendida. No solo albergamos a 15 mujeres, también ofrecemos talleres gratuitos de empoderamiento para mujeres mayores,
grupos de apoyo para familias disfuncionales y un programa de acompañamiento legal para casos de maltrato geriátrico. Carmen, mi vecina de toda la vida, es ahora la coordinadora de actividades. Doña Refugio maneja el taller de manualidades. Doña Lourdes dirige el grupo de lectura. Y yo soy la directora general de algo que creé con mis propias manos y mi propia determinación. La semana pasada recibimos una donación inesperada. Un empresario regiomontano cuya madre había pasado por una situación similar leyó mi historia y decidió apoyar nuestro proyecto con $500,000 para ampliar las instalaciones. Mi madre murió sintiéndose invisible en su propia familia. Me escribió en su carta. Su historia me hizo entender que yo fui parte del problema. Esta donación es mi manera de honrar su memoria. Cada día recibo historias así. Familias que se reconcilian después de leer sobre mi experiencia. Hijos que llaman a sus madres después de meses de no hacerlo. Nueras que reflexionan sobre su trato hacia sus suegras. Mi historia se convirtió en un espejo donde muchas familias mexicanas pudieron verse reflejadas y decidir cambiar. El mes pasado, el gobierno de la Ciudad de México me invitó a participar en la creación de nuevas políticas públicas para la protección de adultos mayores. Yo, que había sido invisible para mi propia familia, ahora estoy ayudando a crear leyes que protejan a miles de abuelos y abuelas en situaciones similares. Pero lo que más me llena de orgullo no son los reconocimientos ni la fama inesperada. Es levantarme cada mañana sabiendo que mi vida tiene propósito, que mis decisiones importan, que mi voz cuenta. Es sentarme en mi pequeño departamento de la Roma Norte, que ahora está decorado con plantas, fotografías de mis nuevas amigas y diplomas de mis cursos, y saber que construí esta paz con mis propias manos. Es recibir el abrazo de Sofía, que ahora me dice, abuela, cuando sea grande quiero ser valiente como tú. Es ver en los ojos de Diego el respeto genuino cuando me pregunta, abuela, ¿cómo supiste que tenías que cambiar tu vida? Y es entender, finalmente, que el amor propio no es egoísmo. Es la base de todos los demás amores. Hace una semana, mientras ordenaba mis papeles, encontré una fotografía que Rubén había escondido en nuestro testamento. Era una foto mía a los 30 años, sonriendo en el jardín de nuestra primera casa. Al reverso, con su letra, había escrito, para mi esperanza, nunca olvides quién eres cuando nadie te está viendo. Esa mujer es la más hermosa del mundo. Lloré al leerlo, pero fueron lágrimas de gratitud. Rubén había sabido, incluso desde la tumba, que algún día necesitaría recordar mi propio valor. Ahora, mientras el sol se pone sobre la Ciudad de México y escucho las risas de las mujeres que cenan en el comedor del refugio, me doy cuenta de algo maravilloso. Por primera vez en décadas, no estoy esperando que alguien más me haga feliz. Soy feliz. Punto. Sin condiciones, sin dependencias, sin miedo. Y esa, descubrí, es la mejor herencia que puedo dejarles a mis nietos. El ejemplo de una mujer que nunca fue demasiado vieja para empezar de nuevo. Porque a veces, la segunda oportunidad de tu vida llega disfrazada de la pérdida más dolorosa que puedas imaginar. Ahora te pregunto, ¿tú has vivido alguna vez una situación así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque todos merecemos una segunda oportunidad para ser felices.